Las 10:31 de la mañana, esto es En Contexto. Bienvenidos en esta edición de miércoles, en este 9 de julio. Ya estamos nuevamente con ustedes para repasar lo que ha surgido durante la mañana, lo que ha sido noticia en las últimas horas, tanto aquí en nuestro país como fuera de Costa Rica. También sabemos que ha habido noticia importante, por ejemplo, en Guatemala, con la información que se ha ido actualizando poco a poco con respecto al el sismo, el temblor que hubo ayer por la tarde, pero que sí generó daños importantes e inclusive dejó personas fallecidas. Vamos a estar actualizando lo que sucede aquí, ya datos también que han estado entregando las autoridades del organismo de investigación judicial relacionadas con los allanamientos, 45 allanamientos bastantes que se realizaron durante la madrugada en Limón. Vamos a estar haciendo esa relación entre las personas involucradas, tanto quienes estaban en centros penitenciarios como quienes ya han sido detenidos, y bueno, todas el resto de repaso de informaciones que vamos a tener en esta hora y media hasta las 12 mediodía vamos a estar con ustedes. Recordarles también entonces el 70031234 para que ustedes puedan contactarnos, para que podamos tener esas informaciones, porque ustedes también siempre están muy pendientes de compartir con nosotros, ya sea alguna situación en carretera o bueno, alguna noticia que vaya surgiendo en el momento. Angie Cantillo también está por acá. Buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Lore? Muy buenos días a usted, a Cris Brenes, a Ernesto, que está en controles, y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña en un nuevo programa de En Contexto, con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, deseándoles que estén teniendo además una bonita soleada mañana. Eso sí, que tengamos rato de no tener mañanas tan bonitas, ni tardes tan bonitas. Ayer hizo una tarde espectacular, ojalá que hoy se repita, y estamos listas para la información. Así es, empezamos de inmediato, esto es En Contexto. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? Estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial. Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. Bien, empezamos el repaso informativo en Limón, y de hecho nuestro compañero Byron Agüero y también en diarioextra.com pueden detallar diferentes puntos y diferentes aristas sobre estos allanamientos, 45 allanamientos que se realizaron durante la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, inclusive 3 y resto ya nos estaban entregando información al respecto. Es una banda ligada a alias Curry, él es líder de la organización que está en este momento descontando 23 años de prisión, principalmente por tema de homicidios. Ya ahorita vamos a hacer ese recuento de casos con los que se le vincula, pero también explicaban las autoridades quién es esta persona y cómo es que también está ligado a otras bandas o es rival de otras bandas. Por ejemplo, Curry daba órdenes desde prisión para cometer homicidios en contra de miembros de bandas rivales. Estarían ligados con al menos 5 muertes de miembros de su propia agrupación. Lo que señalaban es que tenía un enfrentamiento directo con la banda de alias Tan allá en Limón, la rivalidad que se estaría dando por dominio de territorio para continuar con estas actividades ilícitas. Tony Peña Russell, igualmente uno de los líderes allá en Limón, estaba ligado precisamente justo con esta organización, y Russell les proveía armas, alias Curry, entonces ligado con el conflicto con la organización de alias Tan, quienes se ligan directamente con alias Diablo, es decir, son 4 bandas o 4 líderes que se enfrentan 2 y 2, lo que mencionaban entonces las autoridades. El recuento de estos 15 homicidios con los que se les está vinculando a esta persona que, como les decíamos,
cumple 23 años de prisión. Desde ahí dirigía las acciones. Por ejemplo, triple homicidio que ocurrió en abril del año 2023. Ahí fue cuando un grupo armado irrumpió en un local comercial, asesinaron a 2 personas y de forma colateral habrían matado a otra persona, víctima inocente que estaba en el lugar. 3 casos de doble homicidio. Uno de los más mediáticos fue el de 2 tatuadoras en la zona. De igual forma, las parejas sentimentales de estas 2 mujeres habrían sido asesinadas previamente, en lo que parecía ser extensión de las disputas violentas entre las bandas. Luego, otro doble homicidio que involucraba a una pareja de padres, los cuales fueron ultimados por el mismo grupo. 2 sicarios más que pertenecían al grupo criminal, que fueron ajusticiados por sus propios compañeros, y en total habrían sido entonces 5 quienes habrían sido asesinados por la misma organización criminal de alias Curry. 45 allanamientos en distintos puntos de Limón, trabajo del organismo de investigación judicial que amplía Randall Zúñiga, el director del OIJ. Bueno, básicamente Tony Peñarosa tiene una relación directa con este sujeto Curry. De acuerdo a la investigación, lo que generaban era suministros, por ejemplo, de armas, de droga, para poder continuar en la actividad criminal. También es importante destacar que la banda rival de alias Tan pues responde directamente a alias Diablo. Entonces era un conflicto entre 2 bandas. Bueno, entonces, Angie, trabajo desde muy temprano, lo decíamos, con las autoridades, y lo que buscaban, me parece que daba cuenta don Randall Zúñiga de 11 líderes allá en Limón, y también nos hablaba don Michael Soto sobre estos trabajos que lo que buscan es bajar los índices de criminalidad en Limón. Son al menos 47 las personas que tienen ya detectadas las autoridades como parte de esta organización criminal. De esas 47 hay 18 que ya están detenidas, descontando prisión como tal, y 29 que buscaban arrestar el día de hoy. Hasta el último corte que nos dio incluso Michael Soto en vivo, tenían ya 21 personas detenidas. Así es, lo que decía don Randall Zúñiga era: en menos de un año se detuvo a 9 de los 11 principales cabecillas del Caribe. Continúan también trabajando con el objetivo de erradicar un grupo criminal grande por semana. Esa es información que estaba entregando entonces don Randall Zúñiga. En otros temas también, ya son las 10:38 de la mañana, un video que teníamos y que compartíamos por parte del organismo de investigación judicial, que también lo entregaban porque están buscando a una persona que en un pleito de calle, una persona iba como acompañante en una motocicleta, se bajó y con el casco le quebró el parabrisas a un conductor. No sabemos qué pudo haber causado la frustración, qué pudo haber motivado esta pelea. Lo que sí es cierto es que quedó grabado, quedó el video, e inclusive pues hay un momento en el que en la edición logran dejar la cara de esta persona. Es un hombre con textura delgada, de tez morena, andaba con el cabello rubio, vestía jacket negra y pantalón color negro en ese momento. Esto fue en Belén de Heredia el 22 de marzo a las 11:30 de la mañana. Situaciones de muchísima intolerancia, Angie, en carretera, que seguimos lamentando, y no solamente la parte material, como en este caso, pues le destrozó parte del parabrisas, pero pudo haber sido peor. Sí, que yo hablaba, hacíamos la reflexión hoy en la mañana, Lore, que definitivamente la violencia nunca va a ser una solución ni va a justificarse de ninguna manera, por más presa que haya, por más rápido que uno quiera llegar hasta su destino. Hay que tener paciencia. Son las carreteras que nos tocaron, con el caos vial que nos toca, y que lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a eso, pero que están cada quien cómo decide afrontar ese tema de las presas. Pero sí, como
como conductor debería dar también bastante enojo saber de que una persona simplemente se toma el atrevimiento de dañarle a uno el vehículo y después salir huyendo, como es en este caso y como se ve en el video. Hay buenas noticias en otras informaciones, ahora sí un poquito más positivas. Nuevos puentes en la zona norte, van a ser 5 puentes que la Comisión Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias está próxima a concluir en 3 distintos cantones, lo cual se traduce en un mayor progreso, seguridad y además, por supuesto, que protección para los más de 20,000 vecinos de esta zona. ¿En dónde van a estar ubicados? Son puentes vehiculares en el sector de El Amparo y San Jorge de los Chiles, en Venado de San Carlos y en San Rafael de Guatuso, que habían sido dañados por emergencias climáticas en años anteriores y que se esperan que ya estén listos el próximo mes de agosto. Escuchamos a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Importante inversión de 2 millones de colones, estas obras brindarán seguridad y protección a todos los habitantes de estos cantones, pero también significa desarrollo económico para el comercio de distintos productos. Los nuevos puentes son el puente sobre el río Medioqueso en El Amparo de los Chiles, el puente sobre el río Purgatorio en San Jorge de este mismo cantón, el puente sobre el río Frío en Betania de Guatuso, el puente sobre el río Cucaracha en Venado de San Carlos, de gran importancia porque conecta San Carlos con Guatuso. El quinto de los puentes se ubica también en Guatuso, específicamente sobre el río Cañociego en La Garita. Estos 5 puentes que estarán listos en agosto se suman a 6 estructuras más que estamos reconstruyendo para traer seguridad y desarrollo a las personas que diariamente transitan por estos cantones. En Contexto por Extra Radio. Deberíamos hacer un programa de lugares, de los nombres, sí. De lugares con nombres, pero así únicos, particulares. Bueno, y eso que don Alejandro se refería a ríos, pero aquí hay cada pueblo. Ajá, también. ¿Verdad? Con nombres que uno dice, eso existe. Pero sí, es muy de Tiquicia. Y si usted se lo dice a la gente que vive ahí cerquita, es súper conocido. Súper común, sí, hay ahí. Río Cucaracha, dijo. ¿Por dónde viene? Cruzando el río Cucaracha, cruzando la Cucaracha, han de decir. Posiblemente, es cierto. Bueno, qué dicha. Estos son buenas noticias para quienes sí conocen en esos lugares y para quienes viven cerca también y tienen que transitar por estos lugares. Con respecto a la población migrante, recuerdan que desde Estados Unidos habían llegado en febrero una cantidad, 200 si no me equivoco, migrantes, y que, bueno, algunos de ellos ya hoy retornaron a sus países, pero había otros que se habían quedado aquí. Ellos ya pueden movilizarse en el territorio nacional e incluso tienen la posibilidad de buscar empleo. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos amplía. Categoría migratoria humanitaria, las personas que aún permanecen en el país pueden movilizarse libremente y buscar empleo, lo cual representa un giro significativo respecto a su situación inicial. El gobierno insiste en que la medida busca responder de forma humanitaria y responsable ante una crisis migratoria que trasciende fronteras, mientras que organismos sociales exigen mayor transparencia y garantías de derechos en futuras situaciones similares. Se publicó una nueva prórroga a esa categoría humanitaria que le permite a las personas mantenerse en Costa Rica en un estatus regular por un periodo de 6 meses. Una de las novedades que se presenta es que las personas tienen derecho a trabajar. La prórroga autoriza a los migrantes a permanecer de manera regular en el país por un periodo de 6 meses prorrogable. Además, les otorga el derecho a trabajar legalmente en Costa Rica. 25 de estos migrantes aún permanecen en el CATEM de forma voluntaria, mientras que el resto retornó a sus países, solicitó refugio o abandonó el lugar. Estas medidas nos dejan claro que toda medida relacionada con migración debe equilibrar el respeto a los derechos humanos con las garantías mínimas de seguridad que tiene un país, ya que es importante que Costa Rica mantenga sus compromisos internacionales, pero también que cada persona que ingrese sea evaluado caso por caso, ya que la seguridad no se basa en el origen del migrante, sino en el historial y la conducta individual que pueda tener esta persona.
En febrero anterior, el país recibió 2 vuelos provenientes de Estados Unidos, con 200 personas deportadas, incluyendo 81 menores de edad. Los migrantes eran originarios de diversos países de Asia, África y Europa del Este, como Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Irán, Turquía, Kazajistán, Vietnam, entre otros. En Contexto, por Extra Radio. Bien, las 10:46 de la mañana, es época de vacaciones también. Algunos estarán trabajando y aquí nosotros estamos también trabajando, al igual que ustedes. Habrán otros de sectores específicos, por ejemplo, los educadores que están de vacaciones. Habrán quienes también están con los chiquitillos buscando a ver qué hacen durante este periodo de vacaciones. Se van a algunos sitios turísticos, pero hay una cifra importante: 200 conductores ya fueron sancionados por exceso de velocidad en estas vacaciones. Nuestro compañero Alberto Cuadra también nos comenta más al respecto. De esta forma, la policía persiguió a un conductor que viajaba a gran velocidad en la ruta 27. Bájese por las buenas, nada más le digo bájese por las buenas. Estamos, apágueme el carro y se baja por las buenas. Las vacaciones de medio año no han pasado desapercibidas para las autoridades de tránsito, que multaron a más de 200 conductores por exceso de velocidad desde el pasado viernes. Factor determinante de fallecidos en carretera, el exceso de velocidad. Al momento llevamos 314 fallecidos al día de hoy, fallecidos en carretera. De esos corresponden a 107 fallecidos, de esos es por exceso de velocidad. Entre las sanciones más comunes están 61.000 por conducir a más de 20 kilómetros por encima del límite, 246.004 puntos en la licencia por conducir más de 40 kilómetros sobre el límite y 364.006 puntos por rebasar los 120 kilómetros por hora, lo que obliga al conductor a llevar un curso de reeducación vial de 5 días para poder renovar la licencia. La mayoría del personal está enfocado en los puntos o lo que son las arterias de mayor influencia vehicular, todo lo que es el sector de ruta 1, la ruta 2, la ruta 21, la ruta 27, la ruta 32 y la ruta 34. Obviamente sabemos que son las rutas con mayor cantidad de vehículos vacacionistas que van a esos sectores costeros. Pese a que las cámaras viales están contempladas en la legislación desde hace más de una década, su implementación sigue cocinándose a fuego lento en el Consejo Nacional de Concesiones. Este sistema permitiría automatizar las sanciones por exceso de velocidad y otros comportamientos peligrosos al volante. Hasta el momento, Costa Rica no ha logrado activar ese tipo de controles automatizados que en otros países ha probado ser eficaz para reducir la siniestralidad. Y a esta hora le damos la bienvenida a don Rodrigo Arias, quien es el rector de la UNED, para conversar sobre los acuerdos que ya se tienen entre el sector universitario y el sector gobierno en cuanto al FES del año 2026. Don Rodrigo, ¿quedó satisfecho luego de estas conversaciones? Y también creo que es destacable que se logró en un tiempo pues razonable. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Pues satisfecho a media, digamos, porque por un lado, sí, debido a que alcanzamos un acuerdo, a diferencia del año pasado, cuando no hubo acuerdo en la Comisión de Enlace y tuvimos que ir a discutir el FES en la Asamblea Legislativa. Pero a medias digo porque también nuestras aspiraciones son mayores para cumplir más ampliamente los proyectos y propuestas que tenemos en las universidades. Sin embargo, creo que era el acuerdo posible y desde ese punto de vista pues estamos satisfechos. Perdón, a veces hay que ser un poquitito realista, ¿verdad, don Rodrigo? Ustedes tal vez tendrán expectativas muy altas, sabiendo que tal vez no se va a cumplir del todo. Sí, no, por eso es un proceso de negociación. Nosotros habíamos planteado un porcentaje, al final aceptamos el 1%, con algunas cláusulas adicionales que quizás podemos conversar ahora. Y el gobierno, que había comenzado con el 0.5, pues terminó aceptando un 1%, que fue el porcentaje al cual llegamos finalmente en la noche de ayer. Don Rodrigo, tengo entendido que es un acuerdo ya hecho, pero también pensando en futuro de que sea acumulativo, si podría decirse así, es decir, que a partir del próximo año se asegura ya un % de aumento en el FES. No sé si estoy mal con la información y de ser así. Sí. Es una cláusula que está un poquito confusa tal vez. Ajá. Déjenme tal vez tratar de explicar. Por favor. En qué consiste el acuerdo al que llegamos. En primer lugar, un punto que eso era de base,
es que el presupuesto del 2026 toma el acuerdo de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto nacional de este año, o sea, incorpora el 2%, que aunque al día de hoy no se ha girado, pero sí constituye la base del FES sobre el cual se calcula el monto que corresponde en el año 2026. O sea, sobre el presupuesto de este año se calcula el aumento de 1% para el 2026. Es importante agregar que hay 2 cláusulas de salvaguarda incluidas en el convenio de ayer para que podamos firmarlo de esa manera, sabedores, en el caso de CONARE, de que estamos dentro del marco de lo que establece el artículo 85 de nuestra Constitución Política. ¿Cuáles son esas 2 cláusulas? La primera es que en el mes de julio del año 2026 nos reuniremos para ver cómo va la inflación, y si la inflación fuera mayor al 1%, está el compromiso del gobierno de incorporar en un presupuesto extraordinario la diferencia que se haya suscitado hasta ese momento. Porque no sabemos cómo va a estar la inflación, es algo muy incierto en estos contextos en los que nos movemos hoy en día, tanto a nivel externo como interno. Y en segundo lugar, la otra cláusula que también es para salvaguardar lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, es que de igual manera en diciembre del 2026 tendremos reunión de comisión de enlace para ver cuál va a ser la inflación del año y reconocer, si fuera más de la que ya se ha atendido durante el periodo, reconocer esa diferencia en la base del presupuesto para el 2027. De esta forma nos aseguramos que los recursos del FED mantienen el valor adquisitivo a lo largo de todo el año 2026 y el efecto que tendrá sobre el 27. Eso es muy importante. La otra cláusula indica que aspirando a tener convenios quinquenales se utilizaría como base lo del 2% que fue lo aprobado en el año pasado y el antepasado. Pero eso será ya para más adelante, para otros convenios futuros. Es como una aspiración que está contenida en el documento. Por eso, pero sí hay cierta seguridad ya de algún porcentaje en específico asegurado para próximas negociaciones. Como un porcentaje asegurado yo no diría eso, porque tiene que negociarse con la nueva comisión de enlace. Esta fue la última negociación del FES con el actual gobierno y ya vendrá un nuevo gobierno. Exactamente, esa era mi pregunta, don Rodrigo, porque cuando vi el comunicado de prensa que compartieron ayer, con proyecciones a 2026, uno hace justo esa asociación que usted acaba de hacer. Bueno, va a haber otro gobierno ya en ese momento y lo que se discutió pues ya pasa a segundo plano. Pues lo que está firmado no, porque es un acuerdo de la comisión de enlace, la cual es independiente de las personas que estemos en un momento determinado, tiene vigencia para el periodo que corresponde. Pero bueno, habrá una nueva negociación efectivamente con otras autoridades del año que viene. ¿Qué fue lo más complicado en esta negociación, don Rodrigo? Bueno, toda la negociación fue bien complicada, hubo momentos muy tensos en diferentes sesiones. ¿Qué diría yo? Pues sin embargo era que muy respetuosa, eso también tengo que destacarlo. Un ambiente pues de mucho respeto en las diferentes discusiones, a pesar de las diferencias que teníamos. Lo más complicado fue finalmente llegar a un acuerdo y a consensuar la redacción del acuerdo, porque sabemos que el gobierno había presentado 0.5 inicialmente y luego un 0.3 adicional, pero que fuera solo para becas. Nosotros hicimos una propuesta alternativa a esa redacción. Finalmente llegamos al acuerdo de que se dijera el 0.5 principal, básico, digamos, para atender necesidades generales de las universidades, y un 0.5 adicional que indica que estará dedicado a fortalecer el área de becas socioeconómicas y apoyos o ayudas a estudiantes, porque es mucho más amplio, no solamente una ayuda económica. Y en eso pues es algo que no nos preocupa, porque es lo que hacemos todas las universidades. Yo puedo hablar particularmente de la UNED, donde es muchísimo lo que hacemos a favor de las acciones para ayudar a las poblaciones estudiantiles con becas y otros complementos con el propósito de que ingresen y continúen sus estudios y ojalá se gradúen de la universidad en el futuro. En fin, ese fue el punto más difícil, llegar a una redacción de consenso en ese punto. Bueno, y otro que también no fue nada fácil fue que nosotros estamos aspirando a que se tome una decisión para recuperar los fondos postergados. Recordemos que en el año 2020-2021, presupuestos 2021, en la pandemia, ¿verdad? En plena pandemia,
Acordamos con el gobierno entonces que se iba a dejar de recibir una cantidad de recursos para recibirla más adelante, cuando ya era pasado la pandemia, la situación fiscal del país mejorara. Eso suma 62.000 millones de colones, 35.000 del 2020 y 26.000 y resto del 2021. Entonces hemos venido insistiendo en que esos fondos hay que recuperarlos, hay que llegar a un acuerdo de qué manera los vamos a obtener nuevamente en las universidades, y habíamos hecho una propuesta de que fuera a razón de 10% por año. Sin embargo, ayer se presentó por parte del ministro de Hacienda algún cuestionamiento al respecto. Entonces el acuerdo final fue que vamos a conformar una comisión inmediatamente entre autoridades de Hacienda, me imagino que también del MEP o alguna otra autoridad de gobierno, y representantes de las universidades, para llegar a analizar la situación de los fondos postergados y definir un mecanismo para la recuperación por parte de las universidades. Eso también nos deja satisfechos porque ya es avanzar en algo que teníamos pendiente, y ocupamos esos recursos sobre todo para inversiones que requerimos hacer en las universidades. En fin, pues fue complicado, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, para usted, ¿ha habido un mejor diálogo, ha habido una mejor posibilidad de que esos acuerdos realmente se tomen y se cumplan en esta negociación? Bueno, hubo un mejor diálogo, efectivamente, porque el año pasado no pudimos llegar a ningún acuerdo, a pesar de las muchas sesiones que se realizaron. Sí. En 5 sesiones llegamos a un acuerdo, lo cual pues creo que es un reflejo de que había una mayor disposición a que pudiéramos alcanzar un acuerdo alrededor de un monto pues aceptable por las partes en el contexto complicado en el que nos encontramos actualmente, como decía antes, tanto por afectaciones internas de la economía nacional como afectaciones que vienen de afuera, que de igual manera inciden en variables que son importantes a la hora de llegar a un acuerdo de esta naturaleza. Don Rodrigo, usted me ayuda a refrescar en estos últimos años, y tal vez también donde ha estado usted involucrado, ¿ha sido de las negociaciones más rápidas? Es de las muy rápidas, no creo que sea la más rápida, es que cuando había convenios era muy rápido, porque una vez que teníamos un convenio, cada año nos reuníamos nada más para ver las variables y acordar lo que correspondía. Pero sí ha sido una negociación muy rápida de las últimas que han habido. Bueno, don Rodrigo, muchísimas gracias. Y además muy temprano, porque siempre las alcanzamos a finales de agosto, y esta vez fue empezando julio. Exactamente. Bueno, don Rodrigo, ojalá que pues esos dineros realmente puedan ser aprovechados, que esos estudiantes que lo necesitan puedan surgir, y aquí nosotros le apostamos mucho a que los jóvenes puedan estudiar, a que tengan oportunidades de crecimiento. Así que ojalá que al final esa distribución sea realmente provechosa para todas las universidades. Muy bien, ese es nuestro compromiso efectivamente con el país y con la misión que tenemos. Don Rodrigo Arias, rector de la UNED, conversando sobre esta aprobación y este acuerdo ya sobre el FES del año 2026. Gracias por acompañarnos. Las 10:58 de la mañana, vamos a hacer una pausa, ya casi volvemos con más. Mañana seguimos en esta edición de En Contexto, edición de miércoles. Ya son las 11:03 de la mañana. Posiblemente ya muchos estén por ahí en proceso de hacer el almuerzo, y así que muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares por medio de la radio. Sí, ahí a la cocina. Bueno, sí. Ojalá que nos puedan compartir además de lo que están haciendo. Vamos al repaso de información internacional en una noticia que se está generando, de hecho, hace poquitos minutos, y que ya se está haciendo tendencia porque es un escándalo. Realmente la condena contra Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid, que fue condenado a 1 año de cárcel por el delito contra la hacienda pública, con fraude fiscal, si lo podemos decir de manera un poco más popular para que usted en casa entienda. Don Carlo Ancelotti, quien fue entrenador del Real Madrid y que actualmente es entrenador de la selección de Brasil, fue encontrado culpable de un fraude en el año 2014, cuando era incluso entrenador en ese momento del club merengue. Él no irá a la prisión, pero sí tiene que cancelar una multa de 386.300 euros. Un menudillo que tal vez usted le sobre por ahí, le pueda prestar. Unos 22.800.000, casi 23 millones de colones. Imagínense. Sí, transferencia, está bien.
Ahí Lore le presta entonces. Vamos a otro tema internacional, que eso sí sigue bastante en desarrollo y actualizándose, podríamos decir que cada 5 minutos, porque el enjambre sísmico en Guatemala está muy activo. De hecho, tuvimos una entrevista hoy en Desde Buena Mañana con Cris Nájera, que es un guía turístico que trabaja allá en Antigua, Guatemala. Yo lo tengo amigo en mis redes sociales y cada 5 minutos prácticamente publica una alerta de sismo. Publicó una, ya les voy a decir porque lo tengo literalmente muy al hilo. Hace 4 minutos, hace menos de un minuto acaba de publicar otra donde se encienden las alertas de sismo. Luego hace una hora publicó una de un sismo de magnitud 4. Hace hora y 15 minutos, magnitud 3.6. Con poca profundidad relativamente también. Sí, ese 3.6 de profundidad de 10 kilómetros, todos con una profundidad de 10 kilómetros. Pero se los leo así textual conforme han ido saliendo las alertas para que tengan una idea de lo que está ocurriendo en Guatemala, donde la gente está diciendo, literalmente no podemos ni sentarnos. Nos decía Cris, hoy no he podido ni dormir porque pasó toda la noche con sismos sentidos bastante ahí en diferentes partes de Guatemala, y que tiene a todos en alerta. Hay lamentablemente ya un saldo de 2 personas fallecidas. Fallecieron mientras iban en vía pública y les cayó un terraplén encima. Ahorita la preocupación de la gente es que hay estructuras pues bastante viejas en algunas partes de Guatemala que pueden colapsar, porque ya los movimientos han sido constantes. Ya tenemos por lo menos 12 horas de sismos constantes, y es entonces la preocupación de la gente allá en Guatemala. Tenemos en pantalla, para quienes nos siguen por medio de Extra TV, un recopilado de videos. De hecho, tenemos ahorita cómo quedó una casa, y esto era lo que decíamos de las estructuras ya tal vez un poco más viejitas, que con estos movimientos pues colapsaron las paredes, parece que fueran papel, quedaron destrozadas. Es cierto. Y en otro de los videos se ve cómo la gente está en plena vía pública, en este ahí lo tenemos, atascados en una presa, porque mientras están en la presa está literalmente cayendo rocas en ese momento. Imagínense el temor de la gente que estaba dentro de los vehículos. Esa es la realidad de Guatemala, con incluso cierre de visita en algunos de los volcanes pues más llamativos para turistas, cerrados por medidas de prevención. Bueno, ahí lo que teníamos era también las imágenes de las rocas, enormes rocas que podíamos observar que ya habían caído, y que qué miedo pasar por ahí. Los conductores estaban intentando pasar por el espacio que quedaba. Sí, y el susto es para que la gente se imagine es como estar en una presa en la ruta 32. O en la 27. O en la 27, y que de repente empiecen a caerle rocas y usted ahí atrapado porque hay presa y usted no tiene por dónde pasar. Pero una roca a la altura, por ejemplo, casi que del carro, ¿verdad? Sí, el que usted abre la puerta y ahí le golpea fuerte. Sí, no es cosa menor, así que estamos muy pendientes de las actualizaciones que envían las autoridades desde Guatemala, así como también las actualizaciones de lo que está ocurriendo en Nuevo México. Justo ayer, Lorena, hablábamos ya de los resultados un poco del recuento que hacían con todas las inundaciones en Texas, de los fallecidos y las personas aún desaparecidas, y las autoridades siguen teniendo mucho trabajo. Vean esto nada más, para quienes nos siguen por medio de Extra TV, es literalmente una casa así completa siendo arrastrada por la corriente como si fuera una casa de Lego. Es impresionante la magnitud de la fuerza de la naturaleza. Ya se ha informado que al menos 3 personas fallecieron producto de las inundaciones repentinas en el estado de Nuevo México, esto en Estados Unidos. Ocurrió específicamente en una comunidad llamada Ruidoso, así se llama la comunidad, es un pueblo a 240 kilómetros al sur de Albuquerque, en Nuevo México. Lamentablemente los fallecidos son un hombre y 2 niños, uno de 4 años y otro de 7 años. Las autoridades afirman que están haciendo todo lo posible por buscar a personas
que estén atrapadas, que han realizado ya decenas de rescate y que es una operación que aún continúa realizándose. También información de Air India, aquella situación que nos estuvo trayendo mucha noticia y muy lamentable, ese avión que se estrelló contra un edificio donde se hospedaban estudiantes de medicina y que, se logró ya identificar a las 260 personas que fallecieron en este accidente del avión de Air India que tenía como destino Londres. El mes pasado ya las autoridades anunciaron 2 días antes de la publicación de este informe preliminar. El balance definitivo entonces es de 260 personas fallecidas, un sobreviviente. Solamente un sobreviviente que ha dado ya declaraciones a la prensa donde él lamenta mucho el fallecimiento de su hermano que iba con él en el vuelo. Un tema importante de recalcar, Lorena, con respecto a este recuento ya oficial, es que inicialmente se había dicho que habían muerto 38 personas en el lugar donde cayó el avión, y ya confirmaron que fueron 19 las personas fallecidas en el lugar que cayó el avión, que no iban en el vuelo. Muy bien, hablando del tema de Guatemala, vamos a escuchar parte de la entrevista. Conversamos con una costarricense que vive allá, Fabiola Orozco, que nos contaba, nos relataba dónde estaba en el momento que ocurrió el sismo, qué fue lo que sucedió, también lo que sucedía pues alrededor con la gente tratando de llegar a sus viviendas luego de la evacuación. Y también Chris Nájera, que nos estaba mencionando ahorita, Angie, que él suele trabajar en el área de volcanes. Se estaba descartando que tuviera relación, pero sí habían sido los sismos cerca de uno de ellos. Escuchamos ese repaso con ellos. De hecho, hablábamos que los volcanes, la visita a los volcanes en Guatemala es posiblemente una de sus principales atracciones turísticas, y si bien decían las autoridades, los sismos que se han reportado hasta el momento no son y no tienen nada que ver con los volcanes, sí se cierra el ingreso por un tema meramente de precaución. Toda la población en Guatemala está a la expectativa de, bueno, ¿y qué hacemos? Nos comentaba Cris que ha sido un año bastante atípico para ellos, con granizadas, por ejemplo, donde no están acostumbrados a eso, el volcán de fuego que también los puso a correr un poquito con alerta naranja, incluso por erupciones más fuertes de lo normal. Entonces ha sido un año en que los fenómenos naturales ha tenido a los guatemaltecos bastante ocupados y en alerta, ahora con estas enjambre sísmico que, como les decíamos, se mantiene muy activo, y ellos a la espera pues de instrucciones por parte de las autoridades de qué hacer, el cuidado que incluso veía ahí comentarios de varios ciudadanos que entre ellos dicen cuidado con esto, cuidado con aquello, porque los movimientos siguen siendo fuertes, magnitud 4, magnitud 4.2, magnitud 3, no son sismos menores. Entonces, y ya sobre todo en estructuras que pueden estar a punto de colapsar por la seguidilla de movimientos que han tenido desde el día de ayer. Ya tenemos por ahí, me parece, a los entrevistados para que escuchemos un poquito de los testimonios que nos decían de comunidades incluso que hasta esta hora siguen incomunicadas porque las autoridades no logran pasar. Hay comunidades en que los pasos están bloqueados por piedras, por árboles, derrumbes y demás, que tiene pues sin acceso a las autoridades, que además lo decía Cris, el tránsito en Guatemala ya es complicado, es caótico manejar en Guatemala, no hay hora pico, literal, ahí a cualquier hora trasladarse de un lugar a otro es complejo por la gran cantidad de personas que hay viviendo en la ciudad y que las calles no dan abasto. Ahora imagínense todo el mundo queriendo llegar a sus viviendas para ver cómo está su familia, para ver si su casa está completa, y qué pasó.
ha sido una situación de constante emergencia. Personas que duraron inclusive hasta 2-3 horas llegando a sus viviendas, atrapadas en el atasco, intentando llegar. En la mañana lo que estaban informando era que los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y también de Guatemala entre ayer y hoy tenían todavía estos movimientos, la sismicidad que era continua y que habían eventos que continuaban también registrándose y podrían seguir registrándose en las siguientes horas, y estas actualizaciones constantes que se están haciendo, así como las revisiones e inspecciones en los diferentes edificios. De hecho, muchas de las personas no acudieron, tenían que hacer o teletrabajo o se suspendieron labores por una u otra razón. Ahora sí, parte de la conversación que tuvimos con Fabiola Orozco y Cris Nájera. No, nosotros, gracias a Dios, estábamos en la casa con mi hijo y mi esposo, y no estábamos en los edificios, más bien recién acabamos de llegar del colegio de recoger a mi hijo, y la verdad es que creo que como ticos estamos acostumbrados a que tiemble, ¿verdad? Entonces no pensábamos que fuera a ser algo así, y el primer temblor, la verdad que no lo sentimos, o sea, el primero que apareció, yo empecé a ver en redes y en varios mensajes en los chats que la gente ponía que estaba temblando, y nosotros la verdad es que estábamos aquí moviéndonos dentro de la casa y no sentimos mayor cosa, pero el siguiente temblor sí fue súper fuerte, y la verdad es que ahí sí nos asustamos porque todo se comenzó a mover muy feo, diferente a como hemos sentido nosotros los temblores, ¿verdad? Normalmente. Y la verdad es que lo que más dio como susto es que los temblores fueron seguidos, o sea, no era como que paraban y uno dice, bueno, sí, se queda como moviendo un poquito, y no, sino que no nos daba chance ni de sentarnos, o sea, era entre 5 o 6 minutos y había otro temblor igual de fuerte. Entonces, la verdad es que ahí sí nos asustamos bastante, lógicamente, pues nos fuimos para el primer piso de la casa a esperar indicaciones, ¿verdad? Pero sí fueron 6 temblores seguidos, que uno tras otro, y no paraba la cosa, o sea que ahí sí uno como que dice algo está pasando diferente, ¿verdad? Claro. Tal vez si usted nos comenta un poco de la geografía del lugar. Nosotros, para familiarizar un poco el tema, estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar derrumbes a cada 5 minutos en la ruta 32 por la topografía del lugar, pero no sé si ustedes allá, las carreteras también están muy rodeadas de verde, de estos muros que pues pueden ceder fácilmente. Sí, de hecho es que lo que pasa es que los epicentros, porque son 2 áreas donde son los epicentros, que más o menos es como a unos 40 kilómetros de la capital, es como decir, digamos, entre Alajuela y Palmares, digamos, eso es una distancia más o menos así. Esa área, si conocen Guatemala, es como por la Antigua. Entonces todas esas zonas están repletas, ¿verdad?, de montaña, y la verdad es que... Perdón, es el camino que va de Ciudad de Guatemala a Antigua. Digamos que un poquito más allá, o sea, casi, digamos, pasando un poquito la Antigua, ahí es donde están los 2 epicentros, ¿verdad? Son 2 áreas, pero sí, las carreteras están repletas de verde, y la verdad es que hay videos bien impactantes donde se ve cómo se viene la montaña, ¿verdad? Entonces son árboles que han caído, piedras que caen a la carretera, y la verdad es que sí, eso es lo que está ahorita. De hecho, yo escuché algunos informes anoche donde decían que muchas de las carreteras están completamente bloqueadas. O sea, hay pueblos donde no han podido llegar porque sí está completamente bloqueado por los derrumbes. ¿Hay alguna alerta ya, por lo menos preventiva, para la gente que se acerca a los volcanes? Porque bien lo decían las autoridades en el video que teníamos ahorita en pantalla, de que los sismos no están relacionados, no son sismos volcánicos, pero no sé si a modo de prevención, tomando en cuenta que tienen volcanes tan activos, por ejemplo el de Fuego, ¿hay alguna instrucción girada específicamente para visitar esas zonas? Sí, de hecho, hoy la vi temprano que están prohibidas las entradas a varios de los volcanes que la gente está acostumbrada a subir, pues justamente por eso, ¿verdad? Para que no haya ningún problema y haya prevención en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué pudo recibir tal vez información usted con conocidos y demás? Porque sí me comentaron que había personas que estuvieron metidas en presas durante bastantes horas luego de que se diera el sismo, se diera la evacuación y tratando de llegar a sus casas. No sé si amigos, conocidos le pudieron comentar algo al respecto. Sí, así es. De hecho, varios de nuestros amigos, los hijos que estaban trabajando o algunas de las compañeras que estaban trabajando decían que llevaban 2-3 horas metidos en el tráfico y no habían podido llegar a sus casas
porque colapsó por completo la capital. Obviamente la gente, me imagino que quería llegar a sus casas cuanto antes y deben haber salido probablemente antes de sus trabajos, y sí, estaba completamente colapsada la ciudad, no se podía transitar ayer. Cris, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Hola, Angie, buenos días. Pues la verdad es que la situación ha estado un poco complicada acá. No logramos dormir mucho. La verdad que fueron 2 sismos bien fuertes ayer por la tarde, pero las réplicas sí continuaron toda la noche prácticamente. No hemos podido dormir bien porque cada 15 o 20 minutos estuvieron habiendo temblores así perceptibles, ¿verdad? Entonces creo que en el ambiente hay mucho susto, mucha angustia, aunque estamos en un país que tiene muchas fallas geológicas, pero igual no deja uno nunca de asustarse, ¿verdad? Claro, Cris, y que, bueno, con respecto específicamente a la actividad turística, que es en lo que usted trabaja, veía declaraciones de las autoridades que decían que los sismos no tienen nada que ver con el volcán, que no son sismos provocados por volcanes, pero sí, y si usted nos confirma, por temas de precaución se cierra la visita a algunos de los volcanes más visitados. Exactamente, sí, los sismos no tienen nada que ver con temas volcánicos, ¿verdad? Sin embargo, el epicentro, los epicentros de estos sismos que se han estado dando han sido en el volcán de Agua, que pues está prácticamente enfrente de Antigua, ¿verdad? Lo tenemos prácticamente a las faldas de Antigua. Entonces sí han sido muy perceptibles los sismos porque están muy cerca de acá, ¿verdad? Según he leído un poquito de los boletines de Insibumen, pues es por una falla que es la falla de Jalpatagua, que entró en algún cierto movimiento y que eso es lo que está haciendo que se desencadene este enjambre de sismos, ¿verdad? Cris, y un año que para ustedes en Guatemala ha sido pues bastante movido en temas de fenómenos naturales. Recuerdo que cuestión de 15 días, si acaso, conversábamos sobre erupciones atípicas en el volcán de Fuego y ahora estos sismos. Sí, la verdad es de que sí han sido momentos bien raros que hemos tenido, porque son cosas que normalmente no se dan tan seguido, ¿verdad? También hace 3 días, un día antes de que fueran los temblores, hubieron tormentas eléctricas muy fuertes. En la zona de San Marcos también cayó una granizada muy fuerte. Entonces sí sentimos que como que los fenómenos naturales, el clima ha cambiado bastante, ¿verdad? Bien, esta era la conversación o parte de la conversación que teníamos el contacto allá hasta Guatemala, y esperando que ya la situación se calme y que puedan ir tranquilizando también a la población poco a poco, e inclusive personas, Angie, que estaban durmiendo en la calle prácticamente por el susto que implica estos constantes sismos. Son las 11:22 de la mañana, continuamos con más de En Contexto. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Don Sergio Capón es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Se ha revelado la información de la 16ª edición de la encuesta de perspectivas empresariales y valoración de los factores de competitividad 2025, que precisamente elabora la Cámara. Don Sergio, principales hallazgos que tiene este estudio y que revela este informe. Bienvenido, buenos días. Está, creo que con el micrófono desactivado. Ahora sí, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Disculpen que estaba en mute. Básicamente, esta es una encuesta que la Cámara viene realizando de manera sostenida durante los últimos 16 años y nos da realmente un sentimiento de lo que está pasando en el sector industrial.
La encuesta tiene un perfil muy bueno, es decir, entrevistamos un segmento muy importante de empresas que representan básicamente el 25% del empleo industrial, con lo cual nos da una encuesta que tiene un margen de error muy bajo, por debajo del 3%. Este año la encuesta, digámoslo así, no nos está dando nada espectacularmente nuevo, porque reiteramos los principales factores que afectan la competitividad de las empresas. Se mantienen bastante estables. Ahí efectivamente tenemos los temas de infraestructura, los temas de altas cargas sociales y el tema del tipo de cambio como los principales factores que venimos señalando en los últimos 3 años, que ya se vuelve un problema, digámoslo así, estructural del país, y que no estamos logrando pues darles la atención o la solución adecuada para que efectivamente las empresas podamos seguir compitiendo y desarrollándose. Y cuando digo yo empresas, hablo específicamente de las empresas que representa nuestra Cámara, que son empresas formales del sector industrial. Don Sergio, ya usted se me adelantaba un poquito, porque cuando lo escucho decir, la encuesta este año no nos presenta nada extraordinario a lo que ya normalmente se viene señalando. Creo que también es un llamado de atención como país de que tenemos ya tiempo reportando la problemática y que no se hace nada al respecto, sobre todo en un contexto ahorita que nos exige ser sumamente competitivos. Por ejemplo, todo el tema que ha venido a traer a discusión los benditos acuerdos con Donald Trump y qué ofrecemos como país para ser beneficiarios, por ejemplo, de excepción de impuestos y demás. Entonces, aunque si bien las problemáticas siguen siendo lo misma, eso es lo que nos debería de preocupar. Sí, y efectivamente usted tiene toda la razón. Una de las preguntas que les hacíamos a nuestros industriales en esta encuesta era cuál era la percepción que tenían de las expectativas del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y efectivamente de una gran cantidad de empresas, y eso que algunos de los encuestados contestaron la encuesta inclusive antes de que entraran a regir este tema de los aranceles que anunció el gobierno de Trump a partir del 1 de abril. Pero sí, efectivamente, las empresas ven con una gran reserva, ya sea negativo o una gran incertidumbre, en donde básicamente el 90% de las empresas ven esto como negativo o al menos con una gran incertidumbre. Y efectivamente estos temas nuevamente que parecen ya ser estructurales, el tema de la infraestructura, en donde tenemos los impactos de todo lo que es infraestructura de movilidad, ¿verdad? Que está impactando seriamente ya no solo la vida individual de las personas, ¿verdad? Sino también de todos los temas de distribución, movimiento de mercancías. Lo vivimos todos los días en nuestras carreteras. Y de ahí tenemos el problema de puertos, donde destaca fundamentalmente el puerto de Caldera, que efectivamente cada día el problema viene haciéndose más serio. Efectivamente, esta administración está haciendo un esfuerzo importante por adjudicar un nuevo concesionario para la modernización y ampliación del puente, lo cual nosotros de verdad que aplaudimos y reconocemos. Pero el problema es que esta adjudicación, que está todavía en proceso, si se logra hacerse, entraría a regir a partir del próximo año. Y obviamente pues la empresa que asuma el puerto no va a venir con un puerto nuevo en una maleta, y tiene que construirlo, tiene que hacerlo. Entonces todo este proceso nos va a llevar básicamente 4 o 5 años más en el mejor de los casos. Y ya hoy por hoy el puerto viene con un proceso
saturación cada día peor, ¿verdad? Ya casi este año, desde que arrancamos el año, tenemos sentado en la bahía haciendo espera, no sé, más de 20 barcos que están ahí sentados y que se van acumulando, y esto sin tomar en cuenta los que finalmente no se quedan en el país, sino que siguen recto, digamos, al ver la presa, para ponerlo así en términos coloquiales. Y esto es un problema sumamente serio. Y a esto le sumamos el otro gran tema, que no lo mencioné, pero que efectivamente está entre los principales factores que afectan la competitividad, especialmente en las empresas grandes y las empresas de zona franca, que es el tema de la disponibilidad de la mano de obra calificada. Este se nos ha convertido también en una situación sumamente grave. Las empresas no están encontrando la gente con las habilidades y las capacidades que se requieren, y lo que está sucediendo es un proceso de rotación sumamente alto y casi que un canibalismo que hay entre las empresas. Sí. Estamos viendo datos donde especialmente en empresas de zonas francas, básicamente el 62% de los trabajadores que contratan se les van para otra empresa, ¿verdad? Y entonces la necesidad de hacer un impacto en el corto plazo y de manera fuerte en el tema de formación es altísimo. Don Sergio, usted me permite un momentito, necesitamos hacer un cortecito y ya casi volvemos con usted, porque de hecho me quedan un par de preguntitas al respecto. Ya volvemos. Con mucho gusto. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 31 de la mañana, la zona norte estrenará 5 puentes que habían sido dañados por emergencias naturales. 21 personas detenidas en 45 allanamientos para desarticular banda de sicarios y narcotráfico en Limón. Alerta en Guatemala, sismos son constantes tras fuertes movimientos de este martes. También en el mundo, el entrenador Carlos Ancelotti fue condenado por fraude fiscal mientras dirigía al Real Madrid. Esto es lo que hay que saber de este miércoles 9 de julio. 11:33 de la mañana, seguimos en contexto. Estábamos hablando antes de ir a la pausa para las informaciones con don Sergio Capón, quien es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, de la reciente encuesta de perspectivas empresariales y valoración de los factores de competitividad 2025. Ya don Sergio nos adelantaba un poco algunos factores que las empresas han adelantado o que han mencionado como sus principales trabas para crecimiento e inversión en nuestro país. Don Sergio, me llama poderosamente la atención, volviendo nuevamente al contexto internacional y el tema con Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales, lo que mencionan las empresas zonas franca en el informe que ustedes comparten del precio de la electricidad, que continúa siendo una de las principales, tema de siempre, ese es el punto, y continúa siendo uno de los principales peros para venir a nuestro país. Zonas francas, un régimen que le ha empleado a muchísimas personas aquí en Costa Rica y que deberíamos estar preocupados por tenerlos contentos, o al menos incluso que vengan más. Así es, nosotros hemos venido insistiendo en temas concretos con lo que estamos hablando. En el tema de energía hemos venido insistiendo en la necesidad de al menos aprobar este proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, lo cual este proyecto es un primer paso para que haya una leve apertura en la parte de generación con renovables, pero que ayude a bajar los precios que incentive la inversión en este sector y que ese incentivo logre bajar los precios de la energía eléctrica. Ahí hay que dar un paso decisivo en este sentido. De la misma manera, hemos apuntado a la necesidad de la reforma a la ley del INA, que está también dando vueltas, para que efectivamente el INA pueda capacitar a la gente, que es el otro gran factor que tenemos ahí. Y finalmente, que está en discusión hoy en día, tenemos el tema de las jornadas excepcionales,
tema que es muy importante, especialmente para el sector de manufactura avanzada en zonas francas, para poder sostener el empleo en este país. Entonces, hay proyectos concretos que nosotros creemos que van en la dirección correcta, pero que necesitamos aprobarlos y apurar el paso lo antes posible. Bueno, don Sergio, creo que son muchos temas y deberíamos ir prácticamente desmenuzándolos área por área, porque también tenía otras consultas en cuanto a la parte de los puertos, pero creo que más bien deberíamos concretar, entonces vamos a coordinar para concretar otra entrevista para ir hablando con temas específicos. Tenemos ahí otras preguntas especiales que hicimos sobre, por ejemplo, el tema de seguridad, que es algo que también empieza a tener cada vez más peso. No está en el top 10, pero sí se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. Vamos a coordinar, entonces, don Sergio, para ver si podemos conversar mañana en el programa Desde Buena Mañana, para ampliar sobre estos otros aspectos también, porque es que ahorita ya se nos va acabando el tiempo. Muy bien, muchas gracias, estamos a las órdenes. A usted las gracias, más bien. Don Sergio Capón, el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Bueno, la idea era hacer un repaso rápido, pero no se puede hacer muy rápido, son muchos los temas y agradecerle también a don Sergio. Temas importantes además que nos deberían de preocupar a todos, porque el sector privado pues mueve este país. Así es, sin duda alguna. Bueno, la encuesta sobre perspectivas empresariales y valoración de los factores de competitividad 2025 desde muchas aristas, como lo estábamos viendo. 11:35 minutos de la mañana, y es que ya tenemos también la siguiente entrevista. Vamos con muchísima información, y en esta ocasión con el siguiente vocero lo que queremos hacer es un punto más de reflexión en cuanto a la forma en la que nos relacionamos con la población adulta mayor. Fabián Trejos, él es el gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense, y es esto que se llama intergeneracionalidad. Es decir, esta convivencia, muchos de los, por ejemplo, de los más chiquitillos pasan mucho tiempo con sus abuelitos, con tíos ya en diferentes edades, ¿verdad? Entonces, siempre es importante esta misma relación que se tiene y este intercambio de conocimientos, ¿por qué no? Don Fabián Trejos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un cordial saludo y muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, y saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, este es un tema de gran interés para GECO, y por todo el tiempo que tiene la organización de existencia, que ya son 45 años, hemos venido trabajando en fortalecer las relaciones intergeneracionales, porque generan multitud de beneficios tanto para las personas adultas mayores como para las nuevas generaciones. Y es muy importante porque sabemos que muchas personas adultas mayores son portadores de conocimiento, de experiencias, de historias, y que al compartirlas no solo están transmitiendo un legado a las nuevas generaciones, sino que también es un momento especial que les ayuda a las dos partes, digamos, emocionalmente, a mejorar las relaciones, en el caso que sea a nivel de la familia, intrafamiliares, y es un propósito que se busca precisamente lograr que haya una cultura de no agresión, de no violencia hacia las personas adultas mayores. Y una forma, un mecanismo para hacerlo es fomentando estas relaciones intergeneracionales. Don Fabián, y es que al final pues todos somos valiosos, ¿verdad? Con nuestros conocimientos y nuestros aportes. Las personas adultas mayores pues enseñarán sobre su experiencia, contarán anécdotas que podrían servirle a la población más joven. Y la población más joven, quizás ahorita en la época de mucha tecnología, ¿por qué no? Se me ocurre, ¿verdad? El uso de un teléfono celular, el uso de diferentes aparatos electrónicos. Entonces, pues al final es ese intercambio de información y conocimientos, como decíamos, que pueden aprovecharse desde ambas partes. Claro, es muy importante
saber, por ejemplo, que hay muchas personas adultas mayores que aunque tengan su teléfono, tienen cierta desconfianza respecto a utilizar algunas aplicaciones. Entonces, los nietos o los familiares más jóvenes que hayan en el hogar pueden ayudarle a poder utilizar mejor y a sacarle más provecho a estos dispositivos, a utilizarlos también en beneficio. Por ejemplo, el sacar las citas en el EDUS o el tramitar, el accesar el EDUS, que tiene valiosa información desde el punto de vista de salud. El que exista la conversación, ese ratito, ese espacio de comunicación entre la persona adulta mayor y otras generaciones más jóvenes, habilita también la posibilidad de que los jóvenes puedan desarrollar paciencia, habilidades como el escuchar atentamente, y que le van a servir en la vida en general. Es todo esto que se ha dado por llamar habilidades blandas también, que son de mucha utilidad incluso a nivel del desempeño laboral. Y qué mejor que poderlo desarrollar también a la par de la experiencia y el conocimiento de las personas adultas mayores. Don Fabián, vamos a ver momentos o ejemplos también, además de esto que por ejemplo decíamos con el uso del celular, ¿de qué otra manera fomentarlo con aquellas personas que lo que buscan más bien es dejar de lado a la población adulta mayor? Sí, a mí me parece que a nivel de los gobiernos locales se deben impulsar este tipo de actividades. Es muy importante, por ejemplo, abrir torneos de, no sé, se me ocurre, de ajedrez, por ejemplo, y que sean intergeneracionales. Se da ese espacio ahí en el juego de incluso de romper mitos y estereotipos que hay de que ya las personas adultas mayores no son capaces o no tienen habilidad para tal o cual cosa. Desarrollar actividades culinarias conjuntamente entre jóvenes y adultos mayores, el cocinar en casa, la abuela incorporando a las nuevas generaciones. Todos estos espacios son los que van a permitir, como decía antes, que se genere esa cultura más bien de respeto y de apreciar el conocimiento y la experiencia, el valor que tienen las personas adultas mayores a nivel nacional y en la comunidad. Por ejemplo, desarrollar programas de voluntariado donde sean intergeneracionales, que tengamos personas adultas mayores que se incorporan en proyectos ambientales, por ejemplo, y que lo hagan a la par también de jóvenes, demostrando la responsabilidad que hay por el cuidado del ambiente, de desarrollar ahora actividades que tengan que ver con el cambio climático, por ejemplo. Pero eso es muy valioso que lo puedan impulsar las municipalidades. Los gobiernos locales tienen ahí a sus ciudadanos y que los incorporen en estos proyectos. Muchas veces no hace falta recursos, lo que hace falta es un poco de voluntad para convocar y organizar estas actividades. Le quería preguntar, don Fabián, con respecto también al tema de voluntariados que pueden también acercarnos como población a centros diurnos y que ellos entiendan además la importancia no solo de socializar con otras generaciones, sino entre ellos mismos, porque le comento, por ejemplo, yo tengo a mi abuelita y yo le digo, vaya al centro diurno para que hagan actividades que son tales para su edad, que puedan compartir, conocer y tal vez entablar conversaciones que los abuelitos quisieran tener y que no tienen con nosotros, ¿verdad? Sus nietos o hijos, por un tema de confianza o esto que usted llama también de vivencias, ¿verdad? Son cosas que uno no ha pasado y que ellos no saben pues cómo acercarse, y que también eso a veces les cuesta un poco por el tema de que ya son personas que están siempre en la casa, que no tienen tanto contacto con otras personas. En AGECO tenemos un programa de voluntariado con más de 30 años de experiencia y con historias y experiencias realmente enriquecedoras y maravillosas, que invitamos también a las personas adultas mayores, si quieren y desean incorporarse, lo pueden hacer, y no solo en ir a actividades, digamos, en los centros diurnos o hogares de larga estancia, sino que hay diversos tipos de proyectos.
Tenemos, digamos, un voluntariado para actividades de tipo cultural en AGECO, por ejemplo. Hay personas voluntarias en las bibliotecas públicas que les permite compartir también con nuevas generaciones. Tenemos voluntariado en temas ambientales. Entonces, es muy diverso y eso también los gobiernos locales lo pueden desarrollar. Hacer una convocatoria para que personas adultas mayores se integren en equipos de voluntariado, pero como decía, que ojalá lo hagan de manera intergeneracional, porque esto ayuda a quebrar muchos mitos y estereotipos que hay, a que las personas jóvenes realmente conozcan cómo son las personas adultas mayores, cómo viven, cuáles son sus problemas, y que más bien desarrollen empatía por la situación que están viviendo las personas adultas mayores, y que piensen que ese es el futuro, si ese es el futuro que ellos quieren tener como personas adultas mayores, para que también apoyen las luchas de las personas adultas mayores de hoy. Son temas realmente valiosos y que de veras hay que impulsar, y que yo invito a los gobiernos locales. Por supuesto, desde AGECO tenemos estos programas, también están abiertos para que las personas puedan participar. Y en el tema voluntariado, fíjense que también hay experiencias de personas mayores que tienen emprendimientos, y necesitamos el apoyo de nuevas generaciones profesionales en diferentes campos que con solo que donen unas pocas horas de su tiempo van a ser de mucha ayuda para estas personas adultas mayores emprendedoras, y que eso permite conectar también y tener esa relación y esa experiencia que al final es un aprendizaje mutuo. Uh-huh. Don Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos también a analizar estos temas que a veces pasamos por alto. Gracias por el espacio, y de veras a todos los invitamos para que tomen y ojalá reserven ese espacio para poder compartir con personas adultas mayores. Eso nos ayuda a que tengan un mayor bienestar, a combatir la soledad en las personas adultas mayores también. Sin duda alguna. Fabián Trejos es gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO. 11:46, ya casi vamos cerrando este programa de En Contexto. Un numerito por aquí y otro numerito por allá. A veces lo que pasa se entiende mejor usando las cifras. Las 11:47. Bueno, les voy a dejar un numerito, ya que nos hicieron mención aquí de cifras. El 7070-4205, el diario extra impreso que usted puede tener en sus manos también. Celso tenía asesores legales del OIJ. Imputado de la trocha recibió viaje a Miami, entre otras informaciones que usted puede encontrar en el diario extra y que lo puede solicitar. 7070-4205 para que lo reciba en su casa, o bien para que también lo pueda tener en su negocio y así distribuirlo. Vamos a repasar algunas de las frases que han sido noticia, frases que han resultado destacadas en este día. Yo me voy a ir hasta Italia, Angie, con una frase que la verdad no es agradable, pero sí es una situación que ha movido mucho las redes sociales, y ha sido una situación muy, muy lamentable que sucedió allá en Italia, donde un joven resultó succionado por el turbofán de una aeronave, de un avión allá en Italia. Eso es el motor, ¿no? Sí, básicamente allá en Italia, y lo que describe una de las pasajeras, una pasajera española, lo que relataba a un medio, dice la frase: de repente escuchamos un ruido y un golpe, algunas personas vieron algo a través de la ventana, se llevaron las manos a la cabeza
casa, nos dijeron que era mejor no mirar hacia afuera. Lamentable esta situación que ocurrió allá en Italia, pues los pasajeros también que quedaron sorprendidos ante esta situación y ante el impacto que provocó inclusive en el mismo avión. Situación entonces que decíamos sucedió allá en Italia. Mi frase hoy es de don Randall Zúñiga, que dice, si Celso seguía aquí en el país, seguiría comandando, dijo hoy don Randall Zúñiga en declaraciones que daba por los allanamientos realizados en Limón hoy en la mañana. ¿Por qué? Él daba esa explicación cuando decía que, por ejemplo, el operativo de hoy conllevó 7 allanamientos en centros penales de nuestro país, y que decía, ya hemos revisado la celda de estas personas varias veces y hemos encontrado celulares en múltiples ocasiones, por lo cual siguen comandando a sus redes criminales, ordenando asesinatos y demás desde las cárceles. Por esa razón solicitamos a la DEA seguir el proceso de Celso y Pecho de Rata en Estados Unidos, porque teniéndolos aquí en celdas costarricenses es probable que continúen pues haciendo de las suyas, como decimos a lo tico. Bueno, una frase destacada también entonces y que la dan las autoridades. De hecho, esa nota también la pueden encontrar en el diario Extra en su versión impresa. Para ir cerrando, y nos queda todavía la oportunidad de compartir un par de informaciones relacionadas con los retos virales que se han estado fomentando en las redes sociales y principalmente la red social TikTok, que es la que acceden muchos jóvenes, muchas personas, inclusive adolescentes. Retos que lo decíamos en la mañana y en conversación con una experta, significará un like para algunos, para otros ese like implica mucho e implica aceptación e implica algo importante en su vida. Sí, la construcción de lo que decía ella, la personalidad y de tener seguridad de que soy alguien influyente. E importante. Uh-huh. Exacto. El reporte sobre estos retos virales y sobre lo cual debemos hacer conciencia como adultos. Milagro Torres. Desde tragarse cápsulas de detergente hasta aguantar la respiración hasta desmayarse, los retos virales se han transformado en una peligrosa tendencia. La mayoría se difunden en plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat, y aunque parecen un juego, pueden terminar en lesiones graves, secuelas psicológicas e incluso la muerte. En el momento en que nosotros estamos entregando los dispositivos, que es a los 8 o 9 años, hasta los 17 años, el desarrollo cerebral pasa a una etapa crítica, donde la aceptación y la validación de los grupos de pares es crítica y es vital. Además, en este momento, en esta etapa de la vida, también el prefrontal, que es una parte del cerebro, la que está atrás de nuestra frente, está en desarrollo, lo que no les permite tomar decisiones midiendo las consecuencias. Tienen dificultades en medir las consecuencias de sus actos. Muchos de estos contenidos circulan sin filtros, con alto potencial de imitación. Ante esto, los especialistas recomiendan a madres, padres y encargados que supervisen el contenido digital que sus hijos consumen. Lo primero es el comportamiento de las personas menores de edad, incluso de las juventudes, de los adolescentes y las adolescentes. ¿En qué sentido? ¿Qué cosas les molestan? ¿A qué cosas les genera como ansiedad o angustia no tener acceso, no estar ahí? ¿Qué sutilezas de su comportamiento en la casa, durante el día, durante la noche, que normalmente estén asociados a algo que hacen, empieza a cambiar? Si tiene que ver con su estado de ánimo, si tiene que ver con hábitos y condiciones que normalmente hacen y que ya tenemos muy habituadas, pero son pequeñitos, son sutilezas. Educar en prevención digital es clave para evitar que un video viral termine en tragedia. El punto número 1 es instalar o gestionar algunas aplicaciones de control parental. Esto le permite a los padres básicamente controlar tipo de contenido, tiempos y demás recursos que pueda acceder el niño desde su dispositivo. Segundo, y relacionado con el punto anterior, tema de control de tiempos, es decir, bloqueos sobre algunas aplicaciones, restricciones sobre accesos fuera de tiempo o un exceso de tiempo que el niño esté consumiendo. Eso sería también un punto importante. En una era digital donde todo se comparte, el desafío más importante no está en una pantalla, sino en casa. En Contexto, por Extra Radio. Y
Y de esta manera vamos nosotros cerrando esta edición de En Contexto. Mañana a partir de las 5 de la mañana estaremos repasando lo que suceda durante la tarde, durante la noche y madrugada también, tanto aquí en Costa Rica como fuera de nuestro país, que ha habido mucha noticia a la que damos seguimiento. Por supuesto, hacerles la invitación a que nos acompañen muy cordialmente, 5 de la mañana, ya en vivo con todo lo que esté ocurriendo. Muchísimas gracias además por sintonizarnos en este programa, deseándoles que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Gracias a Cris Brenes y a Ernesto Romero en la parte de la producción. Que la pasen bien.